Mi querido Miguel, primero que nada es un gustazo verte, güey, son muchos años de platicar, de conocer, siempre que nos juntamos hablamos de cine, hablamos de cómo estás, de tu rollo. Quiero empezar porque para mí siempre ha sido no sé si llamarlo un empresario atípico, un cineasta atípico, no encuadras en el perfil, güey, nunca has encuadrado en el perfil del economista, güey, de a veces del empresario, ni a veces del motociclista, ni del tenista, ni del el rico, ni el millonario, ni el pobre, ni el subido, ni... Güey, es impresionante. Y lo voy a decir con una situación. ¿Qué traes en la pulsera, güey? O sea, así vas a traer. Dime de qué son tus pulseras. Tienen que tener historia tus pulseras, güey. Oye, pues qué padre estar en este espacio contigo, Silvestre. Como bien dices, ya son muchos años de conocernos, de amistad y de distintos aspectos, promoviendo películas, promoviendo la industria. Y bueno, pues aquí traigo un reloj que es un Garmin que me mide el sueño, que me mide correr y todo. Y de las pulseras, pues hay una combinación, unas que me regalaron mis hijos. Esta, por ejemplo, gris, me la compré en Chile cuando fue Navidad de hace 4 o 5 años y cada uno de mis hijos y yo nos pusimos una. El único que la mantiene su muñeca soy yo. Y así, cada una de estas tiene este ganchito es de una isla en Formentera, cerca de Ibiza. Y vaya, como que cada una es como de un viaje, pero pues ahí se han ido acumulando. Fíjate, y no llegas a chambear y te dicen, Miguel, quítate las pulseras, así como cuando uno llega a la escuela y te dicen, córtate ese pelo, a ti no te dicen Exacto, nada. pues no, todavía no me han dicho. Espero que no me digan. Oye, hablando de cómo están Nicolás y Sofía, ¿no? Sí, Nicolás y Sofía, bien, muy bien, creciendo. Pues ahora sí que ha de ser toda esta generación de nuestros hijos, Silvestre, van a ser única esta generación, porque nunca nos había tocado estar más de un año fuera de la escuela, metidos en nuestras casas. Entonces yo creo que nos vamos a tener, así como nos hemos enfrentado a tantas cosas inesperadas en la pandemia, nos vamos a tener que enfrentar como padres no preparados para unos hijos que vivieron algo único que ni nuestros papás ni nuestros abuelos lo vivieron, y nos va a tocar, creo que estar muy cerca de ellos para ver cuáles son las secuelas que todo este estado de guardarnos va a implicar en ellos, en lo físico, en lo psicológico, en lo social y en todos los aspectos de sus vidas, ¿no? Oye, yo me acuerdo que, digo, la última vez que tuve oportunidad de ver a Sofía, estábamos en Cannes y estaba preparando un intercambio. ¿Se logró ir de intercambio? Sí, ella estaba allá de intercambio y logró terminar. Ese fue el año, ¿te acuerdas cuando estuvo el negro González Iñárritu de jurado, de de presidente? jurado, de presidente del jurado, dándole la palma de oro a Parasites, a Mr. Bong, por Parasites? Y sí, ahí nos vimos con Sofía, y estaba ella a la mitad de su intercambio y terminó y se regresó a México. Entonces, estar allá sola, en un país lejano, con puros compañeros de la escuela, a regresarse a meterse a su casa durante un año, pues son el tipo de consecuencias que vamos a tener que lidiar con ellas pronto, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, a Aranza le tocó el segundo de prepa ahora, ¿no? Pasar a segundo de prepa y echarse todo el segundo de prepa en virtual. Y a Silvestre, güey, le tocó, no sé, igual un poco que Aníbal, pero no sé, pero Silvestre es el cambio de primaria a secundaria. El primero de secundaria se la pasó ahí. Nicolás, ¿en qué cambio También le tocó? Nicolás le tocó de segundo de secundaria, o sea, se aventó primero En virtual. en aula y segundo se lo aventó fuera de aula. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a ver qué pasa con estos chamacos, pero una de las cosas que he visto en muchos de tus invitados es esta pregunta de qué haríamos en la pandemia sin el arte, sin la música, sin los libros, sin el cine. Y creo que diferencia de esa educación que tuvimos nosotros allá afuera en los parques del colegio, en la calle de nuestra cuadra donde vivíamos, pues ahora muchos lo están aprendiendo en el mundo digital y en el mundo del contenido, al menos este año de guardarnos, de confinamiento, y bueno, pues veremos qué consecuencias tiene esto, ¿no? Sí, fíjate que yo he platicado con mi esposa y he platicado con varios amigos, así como contigo, y que dices, oye, a lo mejor necesitamos terapia, y cuando hablo de terapia es alguien externo que nos ayude, que te oriente, no porque estemos locos o que algo esté mal, sino dices, tenemos que empezar a tener esta conversación post-COVID, ¿no? O sea, post-pandemia, como parejas,
O sea, los que estamos casados, los que tenemos una novia, los que tienen lo que tú quieras, ¿no? O sea, como pareja uno, como familia, ¿no? Porque todo este año estás viendo a los chavos y lo que... Pero estas conversaciones es, en el momento que les abras otra vez la puerta, Miguel, de repente dices, ay, no, yo ya, como que ya me acostumbré a tenerlos, a estar pegados, a verlos, y de repente abrirles el mundo otra vez. Híjole, es algo difícil, ¿no, Miguel? No sé cómo lo Súper, veas tú. súper difícil. Y sabes que una de las conclusiones que he estado viendo recientemente, y mira, es justamente un libro que tengo aquí cerquita, que se llama Post-Corona, de Scott Galloway. Este libro de lo que es un bestseller del New York Times, pero este libro lo que dice que la gran conclusión que nos vamos a llevar es que las cosas se van a acelerar. Acelerar en el sentido de, por ejemplo, el trabajo remoto. Era algo que iba a pasar, pero la pandemia lo aceleró décadas. Todas estas conversaciones que estamos teniendo de manera remota se han acelerado, y así como eso, pues la bolsa de valores, muchas industrias se han acelerado exponencialmente y otras se van a quedar en el camino, pero lo que creo que nos vamos a terminar llevando es una aceleración, y esa aceleración hay que ver cómo influye en nuestros hijos y en el desarrollo de nuestros hijos, porque ahora que puedan volver a viajar, yo creo que se nos van a ir más lejos, se nos van a ir más tiempo, vamos a poder estar más en contacto como estamos ahorita, pero pues a mayores distancias, y muchos procesos de sus vidas se van a acelerar de una manera que creo que difícilmente las podemos ver ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Y como papá, pues sí me da un cabrón pendiente. O sea, sí, 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 yo estoy de acuerdo. Oye, hablando de esto del trabajo, fíjate, no te has puesto a pensar de que de repente, cuando empezó la pandemia, güey, cuando estábamos todos en las casas y todo el rollo, y de repente te decían, no, es esto del teletrabajo, y tú decías, güey, estoy súper a gusto aquí en la casa, o de repente le sufriste, no. Las empresas se dan cuenta de que el teletrabajo funciona. Pero si ahorita, y todavía están diciendo las empresas, pues ya para qué construye una oficina, otro edificio si los puedo tener en teletrabajo. Pero ya los trabajadores, güey, no te has puesto a pensar que de repente te van a decir, si quiere que me vaya a teletrabajo, hágame una oficina en un Starbucks, güey, porque yo no me quedo en mi casa otro año, cabrón. O sea, con las esposas, con los perros, porque aquí ladra un perro y me lo perdonas, o a ti pasa la persona que está limpiando atrás y te lo perdono, ¿no? O sea, se perdona. Pero cuando todo esto empiece post-COVID y de repente digas, pues está en el teletrabajo y suena el perro, pasan los tamales, pues, oye, ya estamos chambeando, ¿no? Y Exacto, la gente va a exacto. decir, no, güey, si quieres, no, yo regrésame a la oficina. Es que funcionas en tu casa. Sí funciona en mi casa, pero no en mi casa. Constrúyame una oficina, o sea, uno virtual, ¿no? No sé. Sí, y yo creo que esto más bien lo que va a abrir es una gran flexibilidad laboral. O sea, nos damos cuenta que puedes funcionar en tu casa y que puedes tener juntas en tu casa. También nos damos cuenta que no todas las juntas tienen que ser presenciales, y puede ser mucho más selectivo de qué juntas hacerlas presenciales y con quién. Ahorita, bueno, yo he estado teniendo estas últimas semanas todas mis reuniones aquí, y pues como sabes, Silvestre, y como tú conoces mi oficina aquí de Morelia, sabes que estoy en mi oficina, en el edificio corporativo de Cinépolis, pero me pasé un año y pico en mi casa atendiendo todo desde mi casa, y la verdad es que creo que me concentro más saliendo, subiéndome al coche, estacionándome, viniendo a mi oficina. Si tengo que ver gente, muy poca, durante el día aquí presencial, uno a uno, tendré esas reuniones, pero tengo muchas reuniones virtuales desde mi oficina, y siento que mi nivel de concentración es mayor si estoy aquí desde mi oficina, aunque también puedo funcionar desde mi casa. Si voy a tener una reunión, por ejemplo, con los estudios de Hollywood, que hay un ejecutivo en Londres, un ejecutivo en Nueva York y un ejecutivo en Los Ángeles, antes juntarnos, híjole, solamente pasaba en CinemaCon, en Show East en Miami, eventualmente en Cannes, pero ahora podemos tener muchas más reuniones, y son eficientes las reuniones. Entonces, otra vez creo que regresamos al concepto de la aceleración. Se va a acelerar la comunicación, la cercanía, y si quizás dos ejecutivos nos podemos ver en vivo en Los Ángeles, podremos meter a uno en Londres y otro en Sao Paulo, y tener una reunión muy funcional, ¿no? Fíjate que además te ha pasado que hemos valorado, lo digo y lo repito porque no es una idea mía, sino salió en una conversación con Mónica Garza y lo he dicho y siempre le voy a dar su crédito, pero esta pandemia también nos ha
enseñado a quién metemos en nuestra casa, ¿no? De la confianza, o sea, que es en el sentido de, Miguel, vente a la casa, si yo te invito a mi casa es porque confío en ti, en que te cuidaste, en que te cuidas igual que yo, bla, 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 bla. Cuando antes era, vámonos a un bar, ¿no? O vámonos afuera, o lo que digas, pero ahora el concepto de a quién recibo, es un poco, lo digo por ahora a tu oficina, por ejemplo, jálate a la oficina, son cosas que dices, híjole, pues porque lo tengo que ver o porque lo quiero ver, pero se ha reducido. Digo, ¿no te has fijado, Miguel, que se ha reducido, no sé a ti cómo te parece en personal, ese círculo de gente que realmente invitarías a echarte una carnita asada a tu casa? Muchísimo, se ha reducido muchísimo y te diría, se ha filtrado, se ha decantado muchísimo gente que quizás, y quizás volvamos al concepto de la aceleración, ¿no? Como que aceleraste relaciones que quizás eran relaciones fuertes, pero que veías poco con mi mamá, con gente muy cercana, pero que veías poco porque tenías que estar distraído en el ruido de toda la otra gente que no era tan relevante verlos en persona y a los que terminas invitando a tu casa. Vaya, yo creo que he tenido conversaciones más profundas con mi equipo de trabajo, con mis reportes directos ahora que antes, porque ahora invito a Bernardo Rugama a mi casa y platicamos 2 horas. Invito a Miguel Rivera, invito a las personas con las que interactúo y he interactuado por muchos años de manera directa en la estructura de la empresa, pero creo que ahora si lo fomentas como líder, como padre de familia, como miembro de una familia, se vuelve más sólido, se vuelve como con más peso específico, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser interesante también como directores, como heavy para el equipo de trabajo, es valorar me voy a sentar a platicar contigo, ¿no? Personal. Y antes te habla tu jefe a la oficina, tú dices, puta, ya valió más, ya me habla Miguel a la oficina, pero cuando dice, no, en ese momento dice, que dice Miguel que vayas a la oficina, te cae, güey, ¿no? Y también el rol como que de las asistentes, pues vaya, está cambiando, está migrando a alguna función más específica dentro de las oficinas porque ya no te comunicas a través de alguien, ¿no? Ya es WhatsApp directo, mándame el archivo, órale, perfecto, mándame la liga de Zoom, ándale, aquí estamos. Ya no necesitas intervención, como que eso también se ha acelerado, la comunicación y el contacto directo con los que quieres y con los que no, también decantas un poco este mundo, ¿no? Antes quizás tenías que ir a ver a mucha gente por cuestiones de compromisos y creo que los compromisos, como cada vez menos personas queremos tener compromisos superfluos, los compromisos que aceptamos son compromisos más profundos, ¿no? Lo cual hace la interacción más rica. Oye, a ver, cuéntame, en este año, ¿te has percatado si has metido más apps a tu teléfono? O sea, en el sentido de, güey, que antes ni te preocupabas y de repente, por ejemplo, yo me estaba fijando que en este año, por ejemplo, aparte, metes algunas apps de chamba, ¿no? Por decir, no, pues ya, antes no tenía el Excel y ahora ya tengo el Excel en el iPad, ¿no? Antes no lo veías y cosas así. No, no, no. Pero de repente una de las cosas que ha sido más curiosa es de que de repente veo a mis hijos y guitarra. Y dice, ay, güey. Entonces, quieren aprender guitarra. O yo quiero tutoriales. Bueno, no sé, ¿tú metiste algo en tu teléfono nuevo? Yo creo que los apps de mi celular son un buen reflejo de mi vida social. Durante la pandemia tenía muchísimos apps que no usaba y los he estado elimine. Nada más que los que tengo los uso más. Los apps que he decidido tener, pues definitivamente los uso más. Por ejemplo, los apps de salud, los que miden mis horas de sueño, mis pasos. Esos apps, pues los uso mucho más. Pues vaya, apps de productividad como DocuSigns, que es firmar documentos en línea. Es un app nuevo que bajé durante la pandemia. Ahora estoy firmando muchas cosas en línea, ¿no? Y como esos, creo que los apps que he instalado es porque realmente los necesito y he quitado y eliminado un montón de apps inservibles, ¿no? Sí, no, ¿cómo te empiezas a dar cuenta de lo importante que es tener un buen internet? Nunca en tu casa pensabas, güey, trépale, inviértele al internet y güey, a tu computadora. O sea, ahora cargas no sé cuántas, te gustaría que te hubiera 18 teras casi la laptop, porque llevas tu vida entera ahí, ¿no?
Exacto, tu vida entera y además contenido, ¿no? Además, películas, DVDs, guiones, Todo, todo, todo. todo está. Oye, me quiero echar para atrás, ¿cómo decidiste estudiar economía, güey? A ver, o sea, desde el principio, ¿por qué economía? O sea, si Pues te encanta fíjate, el showbiz, güey, ¿por qué no, o sea, o eso se fue después, pero ¿por qué economía? de hecho, es una muy buena pregunta. Yo soy hijo de un doctorado en física. En mi casa Sácale, cabrón. todo era matemáticas puras, matemáticas duras, pero como buen doctorado en física y como buen investigador de la UNAM, pues nosotros vivíamos de becas, mi hermano y yo, porque mi papá todo el día estaba investigando la radiación de los neutrones contra los electrones, cosas que no son nada comerciales y son muy del mundo científico y nada del mundo real. Y yo creo que, y vaya, sí, en mi casa había muchos temas de matemáticas, temas de los astros y temas, vaya, de astronomía y temas de música, porque la música está muy, muy vinculada con las matemáticas. Y a mi papá le gustaban mucho esas tres cosas, pero no había casi nada de ciencias sociales. Y yo creo que un poco de la rebeldía de mi parte era una ciencia social que tuviera matemáticas, pero que analizara al ser humano. Y pues eso es la economía al final del día, los comportamientos humanos a través de las transacciones numéricas. Entonces, así es como empiezo a estudiar economía y yo veía muy poco cine en aquella época, porque te digo, estábamos becados, mi hermano y yo, y el cine era caro en aquel momento. Y cuando me voy a estudiar economía en Monterrey, ahí empiezo a ir a ver películas porque nos conocemos Alejandro Ramírez y yo, y me hace favor de regalarme uno de esos pases en donde podías entrar al cine gratis, y se empieza a volver una pasión para mí ir al cine todos los fines de semana. Y de ahí, pues yo, según yo, iba a tener una vida en el mundo de las finanzas o en el mundo de la banca privada, porque yo estudié economía en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, con una beca de excelencia, y saliendo de ahí, pues el papá de Alejandro me invita a Morelia, a su casa, y pues nos hace una propuesta de que Alejandro y yo estudiáramos como una empresa, su empresa de cines, que en aquel momento tenía cerca de 300 salas solamente en México, podía potencialmente pensar en salir de México porque él pensaba que se iba a saturar el mundo del cine, y ahí empieza mi incursión en analizar planes de negocio para el cine, y de ahí me vuelvo un apasionado de las películas. Pero vaya, digamos que empecé por el lado de la exhibición y me he ido poco a poco moviendo hacia el lado de la exhibición, por supuesto, que es la parte central, pero a tomar proyectos en distribución y a tomar algunos poquitos proyectos en producción, ¿no? Por ahí Oye, va. fíjate, qué impresión. Yo me acuerdo que hablaba muchísimo, ¿te acuerdas de cuando surgió Cinemex, de esta famosa tesis, ¿no? Y de que era la tesis, y que estaba de locura y de todo rollo y todo rollo. Y cómo surgen estas ideas. Y de repente oigo también tu historia y es también esa visión de una persona como es el papá de Alejandro, ¿no? Que sabía obviamente que iba a venir, y a mí siempre se me ha hecho que las empresas familiares obviamente pueden, o te vas de un lado o te vas del otro, es muy complicado, pero Cinépolis y los Ramírez lo han mantenido bastante bien. Y esa visión que ha tenido el papá de Alejandro los ha llevado a soltar, a dejar ir muchas veces y a dejar cuidarse. Y creo que no sabía que se habían conocido desde el TEC tú y Alejandro. Pues es un viajezote ya muchos años, güey. Muchos años, llevo 26 años aquí trabajando en Cinépolis, y vaya, pues como bien dices, las empresas familiares, o sea, el porcentaje de éxito de las empresas familiares es No, bajísimo, la no, no. probabilidad de que brinque a la tercera generación es diminuta, pero creo que la familia Ramírez de aquí, de Morelia, Michoacán, han tenido una gran visión de profesionalizar el consejo, de profesionalizar las decisiones que se toman en la empresa, de siempre poner ante cualquier duda la permanencia de la empresa antes de los intereses de cualquier persona en particular. El interés colectivo es más importante que el interés específico, y bueno, eso ha sido una gran guía para la evolución y para el desarrollo de la empresa. Y recuerdo perfecto la llegada de Cinemex a esta industria. Fueron los mismos años en donde yo venía entrando, y pues Miguel Ángel Dávila, Adolfo Fasrich, Matt Heyman, son ejecutivos con los que pues me tocó a mí competir durante más de una Mucho. década. Fácil. Además, qué padre competir con alguien de ese tamaño, ¿no?
Por supuesto, es muy inspirador, aprendes mucho y saca lo mejor pues de tus conocimientos, y lo que no sabes vas y lo aprendes. Y al final del día los que más salen ganando es el público, porque tienes a dos empresas tratando de generar la mejor oferta posible, darle la mejor oferta posible al público, al mejor valor posible por su dinero, y eso llevó a que las salas de cine en México sean mejores que las salas de cine en Europa, en Estados Unidos, en Australia. A mejor precio, güey, a más baratas, a mejor precio. Yo sí digo, sí, no sé si haya algún libro, pero si existiera algún libro se lo recomendaría a quien viera esto, de la historia de precisamente del surgimiento de las dos cadenas. O sea, son historias muy interesantes. O sea, a nivel de negocio, no, son casos de éxito y todo rollo, pero son historias de vida que se me han interesantes, y la competencia de esas dos a mí se me hicieron, güey, yo estudié 91, 94 en la UTLAP, 95, que es más o menos un poco por ahí andábamos, ¿no? Sí. Y yo escuchaba, y nos hablaban de estos dos casos de éxito de la carrera, ¿no? Y de cómo obviamente surgían y te tocaba todo esto. Pero yo me acuerdo que tú entraste a Cinépolis en el área de la tecnología. Correcto. No, y de hecho en esa época, cuando tú estudiabas, Silvestre, creo que yo recuerdo muy bien de todo lo que se hablaba en aquel momento, era las grandes empresas como Cinemark y Cinemex entrando a México, y la vieja Organización Ramírez, que era la cadena, pues, del pasado. Los multicinemas y los gemelos. Los multicinemas y los cinemas gemelos. Si recuerda la gente que vaya, que haya visto televisión vieja, se acordarán de los anuncios de ven a verla en Multicinemas Hollywood, La Raza y varios más. Bueno, Hollywood, La Raza y varios más eran de Organización Ramírez, eran de nosotros. Pero, y las grandes empresas innovadoras eran Cinemex y Cinemark. Y ha habido pues muchos cambios de timón en esas grandes empresas. Es interesante recordarle a la gente que en esa época de los 90, donde estudiábamos tú y yo la carrera, se abre México al Tratado de Libre Comercio. 94. Y 5 de las 10 cadenas de cine más grandes del mundo a México. O sea, es como si México, ahora que peleó el Canelo, es como si México estuviera peleando en peso pluma y de repente le subieran a 4 pesos pesados encima del ring a una empresa mexicana, o a las empresas mexicanas que había, que era COTSA del gobierno, nosotros y algunas otras empresas familiares chicas. Entonces, sí, fue muy interesante esa década de los 90, que llegaron todas estas empresas grandes, enormes: United Artists, General Cinema, Hoyts, Cinemark, Cinemex, que tenía capital de JP Morgan, o sea, era capital americano, pero muchos vínculos con National Amusements, que es esta empresa de Boston. Entonces, imagínate que 5 de las empresas más grandes llegan a competir contra las empresas de peso pluma, las empresas mexicanas familiares que no tenían acceso ni a capital, ni a tecnología, ni a nada. Y ahí es en donde realmente empieza una evolución competitiva muy importante, pues que nos ha llevado hasta nuestros días, porque una vez que logras defender tu territorio ante la llegada de empresas mucho más grandes que tú, eso te da habilidades y capacidades para después tú poder salir y ser competitivo en los terrenos de ellos, ¿no? O sea, ya defendiste tu cuartel, puedes salir al cuartel del otro a ver qué puedes hacer por allá, ¿no? Y paralelamente, lo que pasaba en el cine mexicano, Miguel. O sea, porque, perdón, pero es esa generación de los 90, de los inicios de los 3, de Iñárritu, del Toro y Cuarón, ¿no? Más todo este nuevo cine mexicano que se estaba dando. Entonces era un momento en que era un apogeo maravilloso, festivaleaban, Cronos, Solo con tu pareja, Amores Perros, La mujer de Benjamín, o sea, estos grandes títulos, y de repente abriéndose grandes salas. Fue un momento en donde como espectador amabas ir al cine, había un abanico de... Yo me acuerdo cuando antes se estrenaban 5 películas y de repente estrenabas 9, 10, o sea, o no sé, era una locura toda esa parte. Sí, casi que podías ir 3 o 4 veces a la semana al cine a ver cosas buenas. Sí, y en buenos cines. Que y, también era, y además hay una de las cosas, porque yo me acuerdo que antes, no sé si te acuerdas, pero antes se decía, güey, esta película mexicana, güey, lo mejor es que ya se oye poca madre, ¿no? Güey, es que se oye poca madre, güey. ¿En serio? No, o sea, la película puede estar muy mala, pero qué bien se oye, qué bien se ve. Y ahora ya es pecata minuta, güey, ¿no? O sea, ya ahorita dices, a ver, güey, o sea, viene la nueva de Spielberg y se ven los efectos especiales, no, ya valiste más, ¿no? O sea, ya ahorita se oyen y se ven, pero antes, de veras, que la gente
te cuentan eso de entrabas con esto para las ratas y todo. Güey, déjalo lo de las ratas. No se oían ni se veían, güey. No se oía ni se veía porque ni había buenos speakers, ni había buenas pantallas, las pantallas estaban todas viejas, decrépitas, ni el foco del proyector había tenido buen mantenimiento, ni la película estaba bien grabada, ni había tenido una buena postproducción, nada. Pero creo que un paralelismo con el momento que vamos a empezar a vivir ahorita, Silvestre, después de esta crisis de la pandemia, es que creo que ese resurgir tanto de las salas de cine que venían de este bache de haber sido parte de la canasta básica y de haber tenido cero competencia, de repente les abres la competencia y sí, algunos se mueren en el camino, pero los que sobreviven más fuertes con una mejor oferta para el público. Esto en cuanto a la infraestructura de salas. En cuanto a la generación de contenido, veníamos de las películas malísimas que estaban grabadas con 3 pesos y los fondos del gobierno estaban todos mal usados y dicen que se los robaban, a películas que tienen ya mayor calidad como Cronos, como Amores Perros, como Y tu mamá también. Y es como digamos, un renacimiento del arte, o esta etapa de la ilustración en Europa, en donde el arte florece después de una grave crisis. Yo creo que ahorita nos tenemos que preparar para un renacimiento y para un florecimiento tanto del arte como de la infraestructura que estamos viendo, y ojalá que así sea, por el bien del consumidor y por el bien del entretenimiento y de la evolución del ser humano. Oye, fíjate que, y entramos como mantequilla. Yo sí creo, yo no tengo mayor pendiente en esto de si el cine va a desaparecer y las plataformas, no, sí creo que las plataformas ganaron mucho, se me hace que eso va a ser interesantísimo. Hay que ver, se me hace un momento en donde hay que ver cómo se van a acomodar las cosas. Creo que las plataformas ayudaron mucho en este año, salvaron muchísimas cosas. Pero yo sigo pensando en que el cine es el cine. O sea, yo no creo que el cine vaya a desaparecer, ni mucho menos. Lo que se me hace interesante es el negocio, la forma del negocio. No sé, o sea, creo que me llama la atención de repente el hecho de Disney te diga, pues va Cruella y una semana después va en plataforma. Eso ya es cambiar el negocio. Las ventanas que han cambiado el negocio. Y Miguel, también es parte de la misma aceleración que tú decías, ¿no? Que a lo mejor no solo Cinépolis, el mundo de la exhibición lo iba a tener en 10 años y de repente lo ves así. Y el esquema de negocio te cambia. Y ahora, y regreso a como economista y como tecnología y como másters en lo que tú quieras, güey, debe ser un mega reto sentarte con Alejandro o y en la cueva de los gnomos a pensar y a idear el nuevo esquema de negocio. Sí, es muy complejo, pero al mismo tiempo es fascinante porque todas las piezas se están moviendo y sí, si se mueve una, le pega a otra. Vi tu entrevista en este mismo espacio con mi querido Esteban Macías, periodista que nos ha acompañado muchas veces aquí en el Festival de Cine de Morelia y que también es un buen amigo de la industria de hace años. Y se quedaron tú y Esteban platicando un cacho pues obviamente las fuerzas en la industria han cambiado y si antes platicaron un poquito sobre Roma y si Roma no pasó en salas de cine, ¿qué pasará ahora con Cruella y con Black Widow? Pero también pensemos que lo que va a suceder ahora en los próximos meses es coyuntural. La industria de la exhibición cinematográfica en el mundo, en el 2019, que fue el año récord, contó por 42 billones de dólares. Para que esto se va a los estudios, a los que producen el contenido. 42 billones de dólares es lo que se generó en salas de cine en el 2019. En el 2020, que estuvo la pandemia, fueron 12 billones de dólares. O sea, perdió 70% el mundo de los que producen contenido. Por más que las plataformas hayan crecido, por más que haya sido muy exitoso lo que esté sucediendo con las suscripciones de Disney Plus, no va a haber estudio que vaya a dejar perder 40 billones de dólares de revenue, que es lo que vale la ventana del cine. Entonces, los acomodos que veamos en los próximos meses de si, oye, va a estar una semana en Disney Plus o 2 semanas, pero la vas a tener que pagar más caro, o sea, a 300 pesos. Entonces, ¿quién va a querer salir al cine a pagar 70 pesos? En tu caso lo tienes a 300. ¿Cuántos tienes que invitar para que valga la pena? Y luego calcula las 2 semanas que las van a quitar en blackout, que están entre el cine y o sea, van a ser modelos complejos como el de HBO Max. También.
en donde dice que va a tener sus películas este año 2021 en una modalidad, pero el 2022 van a dejar 45 días de ventana exclusiva para los cines al menos. Entonces, sí, por supuesto que las cosas se van a mover, pero también creo que el valor de la pantalla grande y el valor de salir al cine en una experiencia comunal va a prevalecer. Y ahorita las negociaciones que veamos y las realidades que veamos van a ser coyunturales, porque en el largo plazo siento que el ser humano quiere salir de manera social a ver una película con palomitas en pantalla grande, a reírse todos juntos, aunque no conozcas al de al lado, las emociones que te provoca que un gran maestro de contar historias te cuente una historia en pantalla grande de manera colectiva es imposible de replicar por mejor home theater que tengas en tu casa y por mejor sonido que tengas en tu casa. La experiencia social va a ser imposible de replicar y eso tarde o temprano va a irse acomodando. Y bueno, hay ejemplos de estos maravillosos ejemplos ahorita durante la pandemia, desde China con el Año Nuevo Lunar Chino, que el Año Nuevo Lunar Chino 2021 tuvo 35% más taquilla que el Año Nuevo Lunar Chino del 2019, el año del récord histórico. Y el último dato, ya para no aburrirte con tanto dato de distintos mercados, mi querido Silvestre, pero creo que el último dato relevante de este tema sucedió ahora en Semana Santa y Pascua. En Australia y Nueva Zelanda, que tienen muy bien contenida la pandemia. Como sabes, el primer torneo de tenis importante fue el Australian Open, que ya tuvo público dentro de las canchas, y pues pasó el Australian Open, hubo una serie de eventos y sucedió Semana Santa y Pascua en Australia y Nueva Zelanda. Y la taquilla con el lanzamiento de Godzilla vs. Kong hicieron que la taquilla de Australia y Nueva Zelanda fuera 20% más alta que Semana Santa y Pascua del 2019, antes de que existiera la pandemia. Entonces nos da muchos datos aislados en el mundo, nos dicen que cuando hay buen contenido y la gente tiene un poco menos miedo de la pandemia, la gente sale a disfrutar de entretenimiento en pantalla grande, ¿no? Eso yo tampoco, yo soy igual que tú, no tengo duda. Sé que mi querido Esteban es un poquito más escéptico y así hay mucha gente allá afuera que son un poquito más escépticos y el tiempo será quien dé la razón de un lado o del otro, pero yo creo que hay ciertas señales que nos indica la industria que nos pueden dejar con esperanza a los que trabajamos de este lado de este lado de la taquilla, ¿no? No, yo creo que además definitivamente, y si, además, por Dios, sabemos que van a haber cambios, sabemos que van a haber ajustes. Digo, eso es lógico, desde el primer día y desde el primer momento se tiene que dar. Digo, perdón, el hecho de que tú y yo estemos platicando con una competencia cerrada, o sea, porque ni la cerraste tú ni la cerré yo, o sea, que Cinemex haya tomado una decisión, perdón, es un cambio brutal. Y sabemos, yo no sé cuándo, o sea, sí tú, pero yo no sé cuándo pensarán abrir, por ejemplo, pero sí se sabe que van a abrir. Entonces, perdón, pero este es un momento único y en donde te estás ajustando. Cuando decidan abrir, y ojalá y se reajuste, se van a reajustar otra vez las condiciones y los estudios se van a reajustar, la distribución se va a reajustar, todo se va a tener que ir reajustando, pero la experiencia de ir al cine, esa no ha cambiado en 120 años, o sea, en el sentido de ir al cine, o sea, se han cambiado los sonidos, las salas, las pantallas, pero esa salida familiar, perdón, tú y yo sabemos que hay números que te dicen, aunque los papás se queden desempleados, y yo sé que a muchos no lo saben, pero aunque la familia esté un poco en crisis, generalmente guardas tu dinero para ir al cine, antes que ir para ir a un museo. O sea, güey, claro, por más que esto esté del nabo, vamos al cine. O sea, nos merecemos ir al cine. Vamos al cine. Se ha convertido en algo de ir al cine. O sea, sí hay números que dicen, hasta en las crisis, el cine no es que también caiga, al revés. El cine sostiene mucho también esa parte de feeling. Sí, mucha gente inclusive decía que el cine es contracíclico. Cuando hay una caída económica, la gente deja otras formas de entretenimiento como viajes, como salidas a restaurantes, y es más, hay más valor por tu dinero ir al cine que salir a una obra de teatro, que salir a un partido de fútbol, o que irte de viaje a la playa, o que irte a cualquier lado, ¿no? Entonces, pues vaya, el cine ha demostrado ser resistente ante las crisis, y eso y ese tema tan interesante que tocabas de la competencia, los reacomodos van a darse, y salgámonos de México para no hablar de la competencia directa que tenemos en México, pero veamos el mercado competitivo en Estados Unidos. Cadenas icónicas como ArcLight, güey, no manches, el domo de ArcLight, qué cine tan hermoso, el domo. El cinerama de Hollywood, el domo que tiene THX circular, está cerrado en la meca
del cine del mundo. Y la verdad es que ese cine no va a estar cerrado por siempre. Esa ubicación icónica alguien la va a terminar tomando. Y así como está ahorita ArcLight cerrado, está The Grove en Los Ángeles, que es donde se hacen muchísimas de las premiers. El Grove ahorita no tiene claridad de quién lo va a terminar operando, pero alguien lo va a terminar operando. O sea, ahorita estamos viviendo un momento coyuntural y esas salas icónicas, glamorosas, divinas, que están en la meca de donde se producen las películas, van a volver a tener esplendor pronto. Eso tampoco, vaya, me cabe la menor duda. Los jugadores se van a ir ajustando y lo que va a prevalecer, pues es lo que bien dijiste. Hay 120 años de historia de la gente queriendo ir a entretenerse en una sala de cine. Y esto de la quiebra de las empresas exhibidoras, igual para los que conocen un poquito más de la década de los 90, en Estados Unidos en la década de los 90 cayeron a Chapter 11 4 de las 10 cadenas más grandes de cine. Y eso provocó un reacomodo y un reajuste y ¡pum! Y de ahí nace Regal, de ahí nace AMC, de ahí se revitaliza Cinemark, pero las grandes que vemos ahorita no vienen de tanto tiempo atrás, vienen de una consolidación de los 90. ¿Eso puede llegar a pasar ahorita? Por supuesto que sí, pero como todo en la evolución, las piezas se acomodan y lo que tiene que prevalecer, prevalece. Sí, yo creo que al final de cuentas se va a ir acomodando y creo que vamos a volver al cine. Creo que son de las cosas que más, a final de cuentas, también nos surge. Así como decíamos, y de acelerar, aunque los hijos se nos vayan, aunque las cosas van a salir, creo que por ahí obviamente también vamos a tener que hacer estos ajustes post pandemia para volver ahí. Yo fui testigo de los retos de lo que pasó con Cinépolis y de lo que sigue pasando, de las adecuaciones, de los reglamentos, de las seguridades, güey, nunca, o sea, nunca nadie nos había pasado así, o sea, por encima. Estoy preparando un curso del cine de Oliver Stone y tuve que volver a ver porque no soy fan de una de sus películas, que es la de World Trade Center, no soy muy fan de esa, pero recuerdo que en una escena va Nicolas Cage cuando caen las torres y él es el jefe de policía y le preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer llegando? Usted es el que tiene más experiencia y dice, güey, es que no tenemos protocolo para eso, güey, ¿no? Así es que tenemos protocolo para la bomba en el sótano, ¿no? Para esto, pero no teníamos protocolo para esto. Y yo recuerdo que aquí en la universidad teníamos protocolo, pues, para el volcán, ¿no? O tienes protocolo, no sé, para lo que sea. Pero para la pandemia no se tenían muchas cosas de estos protocolos. Y pasa lo mismo con Cinépolis. Y ahora, en lo que sigue, ya se van a quedar muchos de esos protocolos. O sea, a lo mejor el liquidito llegó para quedarse. A lo mejor no todas las señas a lo mejor no todas las señas en el piso, pero seguramente a lo mejor el liquidito, no lo sé, es impresionante cómo con algo nos vamos a quedar. Por supuesto, pero además creo que tocas un tema central de la tesis de la aceleración, porque si bien creo que eventualmente iba a ser necesario acelerar la higiene en cualquier lugar público, en cualquiera, esta pandemia nos llevó a acelerar los protocolos muchísimo y a volverte creativo y a encontrar esas relaciones, esos expertos en los temas que te permitan acelerar tu evolución muchísimo. Y justamente, vaya, si no hubiera pasado la pandemia, no nos hubiéramos acercado nosotros, Cinépolis, tanto a la UDLA, para que los expertos y los científicos de la Universidad de las Américas de Puebla nos dijeran la mejor forma de enfrentar este protocolo, este proceso es de esta manera, y así con la UDLA, con otras universidades también, pero... Claro. Pues vaya, a lo que nos lleva es acercarte a los expertos. Si no hubiera habido pandemia, no hubiéramos tenido esas conversaciones, no hubiéramos generado protocolos tan robustos que nos permitan defendernos, quizás no solamente de este virus, sino de muchos otros potenciales virus que puedan salir, y de hacer de los cines un espacio seguro en donde estemos con la confianza y con la tranquilidad de que los protocolos que diseñamos y que implementamos van a tener seguros a nuestros clientes y a nuestros cinepolitos y a todo nuestro equipo de gente. Entonces creo que es un excelente ejemplo esa referencia cinematográfica de cómo en la vida real nos pasó de dos instituciones, pues vaya, que no se ven todos los días como la Universidad de Puebla con una exhibidora de cine, pero la creatividad del momento de la crisis provoca esa sentarnos a pensar juntos desde el mismo lado de la mesa, ¿no? Sí, se vienen cosas padres, ¿no, Miguel? ¿No te emociona también esta incertidumbre de a ver a dónde vamos a ir? Yo creo que ha sido una sacudida bien constructiva
puedes entender y si la quieres ver del lado constructivo, que como dijimos, va a destilar y va a decantar muchas de las cosas que no eran importantes en nuestras vidas y nos va a permitir concentrarnos en las que sí vemos que son importantes. Y eso creo que sí causa muchísima emoción y me da mucha emoción lo que pueda pasar con el cine en México también, porque todos estos aprendizajes que tuvieron las plataformas, para desarrollar producciones y desarrollar contenido para la pantalla chica, creo que todo ese aprendizaje técnico nos lo vamos a terminar llevando a la pantalla grande. Y lo que se pueda hacer una vez habiendo aprendido todo lo que aprendimos durante estos meses, llevado a la pantalla grande por estos grandes maestros de contar historias, puede ser algo súper emocionante, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo, para platicarle a la gente que nos ve, ¿tú te acuerdas que antes era terrible que alguien te dijera, te vas straight to video, ¿no? Cuando la película decías, güey, tú ya habías invertido, vendido 5 hijos, vendido tu casa y bla, bla, y llegabas a una distribuidora y el distribuidor te decía, güey, yo no quiero, y decir, straight to video. Y ahora, güey, si alguien te dice, vas directo a plataforma, güey, ya no sientes tan feo. Y eso, yo creo que, a reserva de lo que tú opines, pero yo creo que va a depurar mucho lo que vamos también a ver en pantalla. O Por sea, supuesto. ya también que veas 2, 3 películas, no quiere decir que las malas se van a ir para plataforma, no, 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 pero de repente decías tú, oye, es que esta sí la pude haber visto en mi teléfono, ¿no? Esta sí la pude haber visto en casa, o se siente como que para más, y hay otras que dices, no, esta, o sea, yo no podría haber visto King Kong y Godzilla, la tenía yo que ver en un IMAX, ¿no? Por ejemplo, pero antes era el straight to video y te sentías patético, y ahora yo no creo que ya te sientas tan mal. No, estoy totalmente de acuerdo. Además, pues vaya, veamos las nominadas. ¿Cuántas fueron directo a plataformas? Muchas, como la Muchas. mitad. Y vaya, y ahorita afortunadamente todavía tenemos algunas de ellas. Minari, por ejemplo, Y The Guillermo Father. la vio este fin de semana en Cinépolis de Samara. Y vaya, los que somos unos apasionados de ver las películas en pantalla grande y las nominadas al Oscar, bueno, todavía ahorita, en esta semana, hay oportunidad de ver The algunos. Father, sí, está por ahí Hermosa Venganza, The Father. Chequen carteleras de sus zonas porque hay varias, ¿eh? Hay Sí, sí, varias que sí. están todavía por ahí circulando, pero creo que la cuestión padre es que, pues vaya, como bien dices, ya no es una mentada de madre el que tu contenido se vaya directo a plataformas, sino que se va a ver un poquito mayor de sofisticación en qué va para dónde y qué es lo que la gente quiere ver dónde. Proceso natural de la evolución de cualquier industria, ¿no? No, y además también, qué acelerón el contenido alternativo, por ejemplo, te metes a Click y hay conciertos, ¿no? Cuando a lo mejor solo estaban en cine y eran estas cosas experimentales y de repente, güey, también, ¿no? Es Y por la impresionante. falta de contenido, el acelerón, por ejemplo, de Demon Slayer, que el Claro. anime era muy de nicho en México y vaya, cuando traíamos películas que era esporádicamente y que lográbamos traer algún título, se llenaban, pero muy poquitas salas, o sea, teníamos muy bien identificado cuáles eran los nichos de mercado que iban a querer ver una película de anime, y ahora con Demon Slayer, qué sorpresa que todo el país quiere ver esta animación. Para los que crean que les estoy hablando en chino, les comento muy rápido que es la película japonesa que ha roto todos los récords de taquilla en Japón, más allá de Avengers, y es una película de anime, y anime pues son estas animaciones muy japonesas, medio dramáticas, donde lloran los superhéroes y son muy fantásticas porque vuelan y hacen mil cosas, pero imagínense qué tan entretenidas son, que ya en el mundo pues son contenidos relevantes que se acercan a las taquillas que generan películas de estudio americano, aunque son muy originarias de Japón, ¿no? Entonces, también si tienen oportunidad o quieren ver un contenido un poquito distinto a lo tradicional, Demon Slayer es una buena oportunidad de abrir los ojos a un cine distinto, ¿no? Sí, yo, y además, digo, les voy a dejar al final también para que vean este cierre del tema de lo de Matthew McConaughey, de este spot que se me hace sensacional, que también hay el apoyo obviamente a las salas, a la gente que trabaja en las salas, que también, digo, nos podríamos llevar 6 meses hablando de cada cinepolito, ¿no? Y de cada persona, obviamente, que está metido ahí, pero ya poco a poco se va viendo esa luz, ¿no, Miguel? Yo creo que, digo, creo que ahí va, que va avanzando, que poco a poco la gente va a regresar, no solo al cine, sino a la calle, a esto, al otro, ¿no?
Sí, yo creo que son algunos factores que se tienen que dar, que se tienen que combinar, pero uno muy importante es que la gente sienta un poquito mayor de seguridad. Yo creo que los programas de vacunación en todos los territorios del mundo en donde operamos, en la medida en la que avanzan más rápido, la gente siente un poquito más de seguridad. Eso combinado con que la gente se dé oportunidad de salir al cine y que vean los protocolos que a ti te ha tocado ver, varios de ellos diseñados con la UDLA, y vaya, con muchas otras universidades del mundo, pero que la gente, por un lado, tenga seguridad de salir de su casa, por otro lado, que se dé la oportunidad de visitar una sala de cine y ver que, como la gente no habla, la contaminación y el spread de la dispersión de virus es mucho menor en un espacio donde la gente no habla. Y vaya, y tercero, el contenido, que haya contenido relevante, que haga que la gente le den ganas de regresar a las salas. Y cuando se den esa combinación, yo no tengo duda pues vaya, que tendremos a muchos más visitantes y nos volveremos, y seguiremos tratando de enarbolar nuestras ideas y nuestra visión de ser la mejor opción de entretenimiento y de dar los niveles más altos de servicio a quienes nos visiten, ¿no? Sí, seguramente. Oye, Miguel, ¿ya lloraste este año? ¿Ya lloraste? Ya lloré, sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Por una sí, película o algo? Digo, a todos nos han pasado el COVID, las balas cerca, güey, no sé tú. exacto. No, yo creo que pues he tenido momentos familiares muy cercanos Mm. y vaya, igual lo que te decía de cantar y de depurar cosas, pues a mí durante esta pandemia me acerqué y volví con la mamá de mis hijos. Estuvimos muchos años separados, divorciados y ahora estamos juntos toda la familia otra vez. Entonces eso despertó pues muchas emociones, muchos recuerdos y otra vez una ilusión de construir como el renacimiento, como te decía, de la ilustración y el renacimiento, unas ganas de empezar una vida nueva, con bases nuevas, con lo que ya sabes del pasado, pero con una esperanza por un futuro prometedor, por un futuro lleno de luz y por un futuro lleno de amor en familia, que yo creo que sin la pandemia no hubiéramos llegado ni Daniela ni yo a estas conclusiones y pues eso sí nos ha dado uno que otro momento de lagrimita. Güey, qué gusto oírlo porque te ves bien, porque se van a ver y se van a ver mejor. Y eso es padre. Y además, Nicolás y Sofía deben de estar también muy contentos de eso. Y es padre, está muy padre. Felicidades, qué bueno, porque Gracias. no podemos regresar a la pandemia siendo los mismos, Miguel. Exacto, exacto. Y vaya, y no sé, relaciones que se hubieran roto antes, que las puedes reconstruir y las puedes, quizás son relaciones que la vida misma tan frenética y tan desordenada y de tantos viajes no te permitía ver. Ya que le quitas todo ese ruido y todo ese estorbo, te das cuenta que siempre habían estado ahí y que ahora pues lo que toca es cuidar esas relaciones para el futuro. Y entonces ahí en casos como el mío, digo, horrible pandemia, todo el sufrimiento que ha causado, pero en casos como el mío dices, bendita pandemia que me hizo reencontrar y revivir estos lazos y reconstruir esta familia. Entonces, pues vaya, Qué esa bueno. sería mi conclusión contigo, mi querido Silvestre. Mi querido Miguel, no sabes cómo te agradezco siempre platicar contigo. De verdad me voy con esta gran noticia, con verte. Tenía muchos años que no te veía con esa cara, güey, de que estás fascinado. Me da mucho gusto. Por favor, dale un fuerte abrazo a Dani, dale un abrazo a Nicolás y a Sofía también. Güey, yo creo que te acordarás de mí, pero en el momento que otra vez se vayan, ahora que están juntos, en el momento que se vayan, ya no los vas a querer volver a dejar ir a los chavos, güey. Vas a decir, y si ya nos quedamos todos aquí otro año de pandemia, ¿no? Pero, Exacto. pero, güey, así va a pasar. Ya nos estamos haciendo así, empiezan a crecer. Muchas felicidades. Gracias siempre por tiempo, gracias siempre por las charlas, por estar abierto, por platicar. Y, güey, y siempre tenemos más temas. Luego hablaremos de Así es. festivales y luego hablaremos de muchas cosas, pero qué chingón. Y me da mucho gusto que sigas bien y que estés bien.
Gracias, Silvestre. Igualmente, gracias por la invitación. Estuvo padrísimo platicar contigo. Como siempre, se nos quedan muchos, como bien dices, muchos temas, pero haremos otros capítulos. Y felicidades por este espacio, porque creo que estos espacios son los que hacen que conozcamos mejor a la gente. Así como hablábamos de relaciones de más sustancia, pues momentos como este te hacen conocer a las personas de más sustancia. Así es que te felicito por este espacio, por esta iniciativa. No la dejes de hacer, y yo ya me volví fan desde los videos anteriores que vi de este espacio. Así es de que mucho éxito y pues seguimos aquí en contacto. Te mando un fuerte abrazo, se te quiere mucho y nos vemos en el cine, prometido. Luego te mensajeo a ver cómo me fue. Perfecto, muchas gracias.